Buenas noches, profesor Richard Kama, compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la levitación magnética. Antes de ello, voy a presentar a mi grupo. Somos el grupo 5 de Cálculo Aplicado a la Física 2. Los integrantes son Sánchez Wilfredo, Santos Cintia, Tomé Ángela, Vera Rubén y Zapata Saúl. Y quienes habla, María Valle. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña dedicatoria. Primeramente, dar gracias a Dios por darnos la fuerza y sabiduría, por seguirnos, permitirnos cumplir nuestras metas. Al profesor Richard de este curso, por brindarnos las enseñanzas, inculcarnos todos sus aprendizajes y seguir mediante todo este ciclo que hemos hecho el curso. Introducción. En 1821, el físico Hans Christian observó lo que es la conexión existente entre los fenómenos eléctricos y magnetismo. Indica que la levitación magnética es un método por el cual un objetivo es mantenido a flote por acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, se puede decir que la presión magnética se contrapone a lo que es la gravedad, por lo que cualquier objeto puede ser evitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficiente fuerte. Justificación. Este presente proyecto nos brinda a identificar lo que es el campo magnético, tanto sea interno como externo, que se produce en distintos campos, en donde la electroalimentación es activa en un circuito electromagnético. Por ello, se escogió lo que es el tema, lo que es levitación magnético. Gracias a ello se podrán ver lo que son algunos materiales conocidos como el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, que comúnmente se llaman lo que son imanes. Para finalizar, como equipo de trabajo podemos ver lo que es la importancia en el campo de la ingeniería, aunque este principio se utiliza actualmente en lo que es en la vida cotidiana, tanto lo podemos ver lo que es en transporte público, en lo que es en la energía, ¿no? Lo que es la electricidad. También existe muy amplio lo que es también como conocido como la atracción y repulsión de los imanes, donde llegamos a usar esta técnica para juntar objetos magnéticamente. Me pasa a mi compañero. Buenas noches, quien le habla es Liz Torbisco Damiano, soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Nuestro tema es magnetismo, en donde se logró poner objetivos generales y específicos. En los generales hemos puesto que vamos a demostrar a detalle la teoría del magnetismo, también analizar y reconocer las ecuaciones de integración de las leyes a medida en el curso de los temas tratados en clase. También identificar el funcionamiento de la levitación dentro de un campo magnético. En la parte de objetivos específicos vamos a determinar las relaciones del electromagnetismo con la que se trabaja en la levitación, debido a que será de gran ayuda al campo eléctrico y al campo magnético. También cabe recalcar que los polos magnéticos quiere decir que tanto positivos y negativos no pueden aislarse sin importar las veces que están recortados por el imán. Se realizaron 5 subtemas. Voy a hablar yo del subtema 1, que es el efecto Meissner. Bueno, este efecto quiere decir que calculando las fuerzas en configuraciones de superconductor finito, se aprecian resultados que pueden explicarle una estabilidad de la levitación, así como el fenómeno de una suspensión.
como se logra visualizar ahí en imagen. También el campo magnético externo puede hacerse tan fuerte que impida una transición al estado de superconductor y el efecto Meissner no ocurra, ¿no? El subtema 2 es el campo magnético. Aquí en campo magnético del imán quiere decir que son aquellos que son creados naturalmente por un imán, originados por el movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico. Además de ello, es que sobre su propio eje da un giro conocido, ¿no?, como spin. En la parte de campo magnético de la corriente, quiere decir que son aquellos que son generados por las cargas en movimiento de una corriente eléctrica, como en los electroimanes, así como se logra visualizar ahí en imagen. La corriente, el conductor y el campo magnético. En los electroimanes, la carga eléctrica se hace circular por una pieza metálica y esta se imanta de inmediato, ¿no?, generando el campo a su alrededor. Siguiente, le paso a mi compañero. Buenas noches. Mi nombre es Cintia Santos Aguilar, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Voy a explicar el subtema 3, que es dominio magnético. El dominio magnético es una región dentro de un material magnético que tiene una magnetización uniforme. Cumple que todo dipolo, debido a las espinas desapareadas, se encuentren alineadas en la misma dirección. Cada dominio comporta así como un pequeño imán permanente en una pieza no magnetizada. Los dominios se encuentran orientados al azar, por lo que sus efectos se cancelan y no existe ninguna magnetización neta mediable en el exterior del material. Los dominios, al igual de los granos de un material metálico, están separados por un borde o una pared de dominio, conocida como pared de Bloch. Por estas razones termodinámicas sobre las que nos profundizamos, la orientación de los dipolos y elementos cambian, no de secuencia. La anchura de las paredes de Bloch es bastante elevada, de orden de unos 300 átomos. El tamaño de los dominios magnéticos es también una condición por la necesidad de hacer una mínima la energía del líder material. A dicha energía se contribuye, como lo que hemos visto, la energía de cambio, tanto como el dominio como la pared, y la energía de magnetóstática. No obstante, existe un fenómeno adicional que contribuye a la energía total que resulta y determina el tamaño final de los dominios de la magnetización. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Saúl Zapata y soy del curso de Ingeniería Eléctrica y de Potencia. Bueno, a mí me toca hablar sobre el tren de levitación magnética, ¿no? La levitación magnética consiste en una esfera pequeña que se suspende en el aire mediante la compensación de fuerzas. Estas son la gravedad y la atracción magnética de un electroimán. También, para el desarrollo de buen funcionamiento, el sistema como principal es utilizar la derivada y de los módulos de levitación magnética. Son para poner en suspensión pequeños cuerpos en el aire donde será más factible. El sistema de levitación magnética es el flujo del campo magnético, que no puede emplearse para calcular campos magnéticos. Si se calcula a través de toda la superficie, en este caso el flujo magnético debe calcularse entre la masa y la base electroimán. Bueno, la suspensión electrodinámica se basa en la prioridad de ciertos materiales de rechazar cualquier campo magnético que intente penetrar en ellos. Esta propiedad se da en superconductores y es llamada efecto Meissner. Como se explicó con anterioridad, la suspensión
Por tanto, consiste en que el superconductor rechazara la línea de campo magnético. También permite altas velocidades y altas cargas de peso. Utiliza superconductores de alta temperatura, que se deben ser refrigerados con nitrógeno. Los campos magnéticos generados son altamente perceptibles dentro y fuera del tren, lo cual imposibilita su uso a personas con marcapasos. Debe dotarse con ruedas para los trayectos en los que se mueve a poca velocidad. Bueno, le doy el paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a exponer lo que son los materiales. Los materiales usamos lo que es el alambre magnético, número 18. La varilla de metal aproximadamente de 41 centímetros. Tubo de plástico aproximadamente de 12 centímetros. Anillos de aluminio. Tabla de madera de 20 por 40 centímetros. Una tijera. Un transformador de 18 voltios. Un cocodrilo para cables eléctricos y cable con enchufe para corriente alterna. Ahora le voy a dar lo que es el paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Yo soy Wilfredo Enrique Sánchez Alfredo, de la carrera de Ingeniería Automotriz de la sede de Lima Sur. A continuación voy a indicar el procedimiento, ¿no?, de este experimento, el cual es el anillo de Thomson. Mi compañera anteriormente, los materiales, ¿no?, ya lo sabemos. El primer paso que vamos a hacer es colocar la varilla de hierro o de metal dulce, que puede ser en este caso, ¿no?, en el centro de la base de madera. Nuestra base de madera pues tiene un aproximado de 20, 25 y 30 centímetros de largo por 15 a 20 centímetros de ancho, ¿no? Bueno, colocamos la varilla de hierro. Luego, previamente, en un segundo paso, en un segundo plano, vamos a realizar un bobinado. En este caso vamos a usar un alambre de cobre, ¿no?, en este caso el número 18, y vamos a realizar el bobinado de un aproximado de 300 a 400 vueltas, ¿no? Esto para obtener una mejor conductividad. Y lo vamos a enrollar en este caso en el catéter de plástico que tenemos, como podemos apreciar en la imagen. Una vez que tenemos este bobinado, este va a ser insertado en el centro de la varilla de hierro, como podemos apreciar en la imagen número 3, ¿no? En el bobinado vamos a dejar dos extremos, en los cuales vamos a alimentar de corriente a este bobinado, ¿no? Luego, paralelamente a esto, en un tercer paso, vamos a conectar el cable, ¿no?, el cable de corriente que vamos a conectar a la pared. Vamos a conectarlo al transformador de 18 voltios, ¿no?, en este caso a la entrada de corriente alterna. Bueno, previamente o paralelamente a esto también vamos a colocar el pulsador, el cual nos va a permitir tener el control del pase de corriente, ¿no? Cada vez que pulsemos va a pasar la corriente alterna al transformador, la cual la transformará en 18 voltios, y bueno, mediante los cuales a través de los cocodrilos que ya previamente los hemos conectado en el otro extremo del transformador, vamos a morder, como se dice, los extremos del bobinado con los cocodrilos, ¿no?, para que se pueda transmitir, en este caso, la corriente de la pared se pueda transformar a través del transformador a 18 voltios, y luego esta corriente a través de los cocodrilos pueda pasar al bobinado, ¿no?, para poder hacer nuestro experimento. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen,
tenemos aquí. Segunda imagen, ¿no? Ya podemos apreciar que los cocodrilos están mordiendo cada extremo del bobinado. Luego hemos procedido a conectar cable de corriente a la pared. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, colocamos el anillo. Ya hemos colocado el anillo, que en este caso puede ser de aluminio o puede ser de cobre, ¿no? En la varilla de hierro, y luego presionando el pulsador vamos a poder observar que el anillo va a levitar, ¿no? Ahora, va a depender la altura de la levitación del anillo en cuanto a la cantidad de voltaje que vamos a alimentar a la bobina, ¿no? En este caso lo estamos alimentando con 18 voltios de este transformador, el cual también se podría haber realizado con una fuente variable de voltaje. Estas fuentes pueden cambiar de 0 a 30 voltios, hay de 40 a 60 voltios, o también se podría hacer con un dimmer, ¿no? En este caso, por un tema económico en materiales, lo hemos realizado por un tema también de un poco de seguridad para nosotros, con un transformador de 18 voltios, ¿no? Y bueno, hemos obtenido de igual manera el resultado de que el anillo en este caso de aluminio, logra levitar, ¿no? Y esa parte me tocó a mí, la parte experimental y del procedimiento del proyecto. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rubén Antonio Vera Santillana, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Voy a presentar lo que son cálculos y resultados. En los cálculos, respondiendo a los objetivos planteados, en el que se puede comprobar la fuerza de atracción que ejerce el aceite con las semillas al piste en una corriente de alto voltaje. Por lo tanto, emplearemos la fórmula de la fuerza eléctrica determinando el valor correspondiente. Las cargas de signo diferentes ejercen una fuerza de atracción, mientras que las cargas del mismo signo ejercen una fuerza de repulsión. F de fuerza eléctrica, Q1 carga eléctrica, Q2 carga eléctrica también, K lo que es la constante de Coulomb y R que es radio, ¿no? Hemos determinado un cálculo, un ejercicio de determinar la fuerza efectuada sobre las cargas eléctricas. Negativo 1,25 por 10 a la menos centígrados y 2 igual a 2 por 10 a la menos 5 C, que se encuentran en el reposo y en el vacío en una distancia de 20 centímetros. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Fuerza no la tenemos que hallar. Tenemos el dato de 1, que es igual a 1,25 por 10 a la menos 9 sobre la carga eléctrica. 2, que viene a ser 2 por 10 a la 5 C sobre la carga eléctrica 2. Lo que la constante de Coulomb sería 9 por 10 a la 9 newton masa cuadrado sobre centímetro cuadrado, y R que vale 0,2 metros. Para hallar la fuerza sería la fórmula del Coulomb. 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre centímetro cuadrado, por menos 1,25 por 10 a la 9 sec por 2 por 10 a la 5 cm sobre 0,2 metros cuadrados. Lo que al resolver la ecuación nos sale la fuerza 5,625 por 10 a la menos 3 newton. En conclusión, cuando las cargas tienen signos contrarios, entonces la fuerza de atracción es que tienen un módulo de 5.625 por 10 a la menos 3 newton. Como resultado de este ejercicio, podemos obtener o observar, ¿no?, que al poner el aceite en un recipiente conectado a dos polos de alto voltaje, este último llega a cargar eléctricamente, y esto es posible gracias a la transferencia de la carga eléctrica. Otro tipo de resultado que podemos ver es el efecto del movimiento del agua. Se debe al efecto de electricidad estática, que al entrar en contacto con el agua se genera un efecto de repulsión de parte del aceite,
y las semillas del artista. Doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Ángela Beatriz Tome Chilín y estoy cursando lo que es la carrera de Ingeniería Industrial. Las conclusiones. En síntesis, se tuvo como objetivo principal demostrar la teoría y fórmulas con relación al magnetismo. Según lo aprendido en clase durante este ciclo académico, se realizó este proyecto y se presentó mediante un experimento con anillos y corriente para poder demostrar las estructuras magnéticas. La corriente eléctrica inducida en el anillo depende de la cantidad de material conductor que tiene dicho objeto. Mientras más voltaje producimos, mayor es la corriente inducida. También podemos observar que la fuerza que siente un anillo conductor dentro del aparato de Thomson concuerda con la explicación teórica de una fuerza promedio dependiente de la diferencia de fase inducida proveniente de la corriente del anillo. La levitación magnética es una aplicación física con inmensos beneficios en los otros campos. También podemos decir que para este proyecto se puede emplear varios tipos de anillos, de aluminio o cobre. Antes de ellos, se debe revisar que el amperaje que se va a hacer por la bobina no sea demasiado alto, ya que la intensidad de corriente se debe aplicar por intervalos de tiempos cortos. Luego pasamos con recomendaciones. Con este proyecto se buscó obtener la aparición de la corriente mediante el anillo. Por esta razón, se recomienda realizar este experimento en un lugar seguro con mucha prevención y fuera del alcance de los niños. Es importante revisar que el amperaje que se va a hacer pasar por la bobina no sea demasiado alto. Se emplea el rheostato para ajustar la intensidad y así evitar quemar la bobina. También podemos decir que al momento de realizar los ensayos con el anillo de Thomson, debemos mantener el núcleo dentro de la bobina, ya que no de hacerlo generará un elevado aumento de temperatura en la bobina y en el núcleo. También se comprueba en la implementación del proyecto que si un valor es tomado de forma errónea, puede construir como perturbación en el sistema de control, poniendo a prueba a su vez la estabilidad y robustez del sistema de control. Y por último, podemos descartar que el diámetro donde va a dar vueltas, si el diámetro es bastante amplio con las fuerzas, va a ser mayor, y de la bobina se puede decir de la longitud, si es que la experimentación que hay entre cada vuelta es más corto, el flujo magnético va a ser mayor y esto ayuda a que el experimento se observe con mayor efecto. Gracias.